Bueno, buenos días. Siguiendo con esta serie de videos, vamos a presentar ahorita, voy a exponerles la unión NP en equilibrio inicialmente y luego en polarización directa. Digamos, la polarización inversa, pues surge directamente del análisis de la polarización directa. Entonces, lo que tenemos en pantalla es un material N que tiene una cantidad de portadores eh, tipo N, electrones, y algunos P, es algunos huecos, junto a un material tipo P que tiene un mayor número de portadores tipo hueco positivos, lo que hace que, digamos, sea un material con portadores mayoritarios huecos, y algunos electrones por ahí, que son los portadores minoritarios. Bien, entonces, digamos, en esta juntura PN, los electrones por difusión van a tender a ir hacia el lado P, y los huecos por difusión también van a tender a ir hacia el lado N, ocupando entonces cada uno sus espacios. Entonces los electrones van a ocupar un espacio en el lado P y una mayor población de portadores huecos van a ocupar un espacio en el lado N. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya digamos, por una atracción eléctrica, por una atracción eh, generada por un campo eléctrico que se forma por esa distribución de carga, ya no puedan desplazarse más electrones hacia el otro lado por difusión, igualando entonces una corriente de difusión debido a las distribuciones de portadores, eh, que iguala a la corriente de arrastre debido al campo eléctrico que se genera. Entonces aquí vemos cómo algunos portadores positivos pasan al lado N, ¿sí? Y hay entonces una mayor distribución de carga positiva en el lado N. Antes el material N era eléctricamente neutro. Cuando entonces se junta con el material P, hay una distribución de carga positiva en el lado N, justo en la unión, y a su vez hay una mayor distribución de carga negativa en el lado P, si ven ustedes acá. Esas distribuciones entonces forman el campo eléctrico que iría de este lado del N al P. Ese campo eléctrico se va a oponer entonces a, a que haya una mayor, digamos, mayor paso de portadores mayoritarios de un lado hacia el otro de la unión. En términos digamos, de densidades de portadores mayoritarios y minoritarios, pues podemos ver acá en esta gráfica que tenemos acá las distribuciones de portadores mayoritarios NN, en este caso que serían los electrones en el lado N, que sería igual a la cantidad de portadores de impurezas donadoras. Y al lado P, pues tenemos la cantidad de impurezas aceptoras, ¿cierto? El número de portadores minoritarios en ambos lados puede conseguirse a partir de la ley de masas. Sabemos que la ley de masas determina que la multiplicación entre N y P será igual siempre a la cantidad de portadores intrínsecos al cuadrado en ambos lados, porque ambos estamos asumiendo que ambos lados son igual, son el mismo material. Por lo tanto, el NN multiplicado por el PN será igual al PP, que son los portadores mayoritarios al otro lado, multiplicado por el NP, y esto será igual al NI cuadrado. Bien, eh, entonces de aquí podemos sacar dos expresiones bien importantes, que es la relación entre portadores mayoritarios en un lado y minoritarios en el otro, es decir, la relación entre PP sobre PN, que va a ser igual al NN sobre eh, NP, eh, y como vemos acá, entonces eso será igual se puede extraer entonces que eso será igual a la multiplicación de las impurezas aceptoras multiplicado por las impurezas donadoras sobre el NI cuadrado. Eso sale de la ley de acción de masas y más adelante utilizaremos esta expresión. Bien, entonces, cuando ya decíamos en la unión vamos a tener digamos, una diferencia tan fuerte en concentraciones, lo que va a haber es que va a haber ese movimiento, esa difusión de portadores mayoritarios, y las distribuciones entonces ya pasan de ser
una discontinuidad a tener un comportamiento más suave. Digamos, los portadores, entonces tipo N, van a tener una caída mucho más suave, igual con los portadores mayoritarios o los portadores tipo P. Esa redistribución de carga entonces va a generar un campo eléctrico, como ya les decía, que va desde la carga positiva a la carga negativa, y ese campo eléctrico entonces se va a oponer a la corriente de difusión, es decir, ese campo eléctrico genera una corriente de arrastre que va a oponerse a esa corriente de difusión, haciendo digamos, la unión NP, el diodo en equilibrio, pues no vaya a tener una corriente neta. Em, Podemos de alguna forma representar esto gráficamente. Tenemos una carga Q que en muchos libros la asumen, digamos, una distribución cuadrada, pero esta distribución podría tener otra forma, sí, podría tener una forma más suave, como un seno, un coseno, en este caso sería como un menos seno, pero podría ser algo como algo así. Entonces digamos que aquí tendría el cuadrado negativo, pero también podría ser suave como una forma seno. Si uno tiene esta distribución de carga, uno puede utilizar la ley de Gauss para encontrar el campo eléctrico. Como vemos, el campo eléctrico acá siempre va en dirección positiva de X. Entonces uno podría encontrar que a partir de, digamos, de estas posiciones, uno podría llamar como el XN y un XP. Entre estas posiciones vamos a encontrar un campo eléctrico que para el caso de asumir las cargas en forma, esta distribución de carga en forma rectangular, pues entonces el campo eléctrico acá tendría una forma triangular, positiva, siempre positiva. ¿Listo? Entonces aquí el campo eléctrico siempre va a ser positivo y este campo máximo se puede calcular. ¿Listo? Eh, Sabemos también que la relación entre el campo eléctrico y voltaje menos el gradiente del potencial. Por lo tanto, si tenemos una distribución de esta forma, si tenemos un campo eléctrico de esa forma, pues podemos ver que el potencial siempre va a tender a disminuir y va a tener una forma tal que su derivada va a generar ese campo eléctrico triangular. Entonces, si estamos asumiendo que este campo eléctrico va a tener una forma recta, entonces lo más seguro es que el potencial, perdón, va a tener una forma parabólica. Entonces vamos a asumir que va a arrancar desde un potencial B0, justo en esta XN, digamos, esta XN aquí, va a empezar a bajar de forma cuadrática hasta un punto, y luego hasta un XP va a tener otra vez otra forma cuadrática y va a ser cero. Entonces va a arrancar en un B0 y va a terminar en un 0 voltios. ¿Ok? Eso se puede calcular, eh, asumiendo entonces que la carga tiene una distribución rectangular, que el campo eléctrico tiene una forma lineal y luego el voltaje o el potencial tiene formas parabólicas en los sectores, asumiendo entre XN y XP. Bien, si consideramos entonces esta forma del potencial, uno podría, o esta forma de los campos eléctricos, del potencial y de la distribución de carga, uno puede calcular el potencial eléctrico a partir de la igualación de corrientes. Como dijimos, en este caso, el campo eléctrico, listo, que genera la corriente de drift o la corriente de arrastre. Entonces, la corriente de arrastre va a ser igual a la carga por la movilidad de los portadores. En este caso vamos a asumir los portadores tipo P, que multiplican a la densidad de portadores tipo P por el campo eléctrico. Bien, esa es la corriente de arrastre en un semiconductor con portadores P. Lo que podemos hacer acá es ahora asumir o cambiar la expresión de campo eléctrico por la de gradiente de voltaje. Entonces, en una sola dirección, pues el campo eléctrico será menos el gradiente, menos la derivada respecto a X. Entonces quedará menos Q, la movilidad de P por la densidad de portadores P, por la derivada de B con respecto a X. Listo, el negativo lo puse acá. Y esto va a ser igual a la corriente de difusión. Y de las expresiones que ya teníamos antes, la corriente de difusión para este tipo de portadores va a ser igual a Q por la coeficiente de difusión de estos portadores P, por la derivada de esta concentración de P con respecto a X. ¿Listo?
Entonces queda que Q se va con Q. Y finalmente, entonces, digamos que aquí vamos a tener derivadas con respecto a X y podemos integrar respecto a X en ambos lados. Entonces, estos se van a ir. Y queda entonces, si despejamos de acá, despejamos de esta expresión, queda que tenemos que la dB va a ser igual a menos dP sobre la movilidad de portadores P. Y aquí tenemos la derivada de P sobre P. Esto lo podemos integrar entonces. Esto lo podemos integrar. Vamos a integrarlo entre xn y xp, es decir, entre el voltaje P0 y 0. O sea que vamos a integrarlo entre B0 y 0. Y los P vamos a integrarlos entre digamos, entre esta posición Pn y esta posición Pp. Entonces tenemos Pn en esta posición donde teníamos también el voltaje B0. Entonces vamos a tener acá Pn y Pp. Si integramos esto, entonces nos queda una expresión para el voltaje. Nos queda que el voltaje entonces va a ser igual. Bueno, aquí también tenemos esta relación, que ya sabíamos que esta relación es la relación de Einstein, que es kT sobre la carga. ¿Listo? Entonces podemos encontrar al final que V0 va a ser el voltaje térmico, este va a ser igual al voltaje térmico, entonces el voltaje térmico logaritmo natural de Pp sobre Pn. Y esta será entonces la expresión para ese potencial que hay en esa unión Pn. En ese Pp sobre Pn, entonces, como vimos antes, esa relación que hay entre portadores mayoritarios en un lado y portadores minoritarios en el otro, eh, funciona igual, digamos, sería la misma expresión si asumimos los portadores tipo N. Esa relación entonces entre portadores mayoritarios en un lado y minoritarios en el otro eh, va a ser la relación que tenemos acá de impurezas aceptoras por impurezas donadoras sobre la cantidad de portadores intrínsecos, la concentración de portadores intrínsecos al cuadrado. Entonces podremos encontrar a partir de datos experimentales ese potencial. Muy bien, vamos a partir de ahí, vamos a partir de esa expresión para, entonces, pues ya conocemos entonces la forma, digamos, del potencial en una unión NP en equilibrio para ir hacia la polarización directa. Muy bien, entonces tenemos en esta polarización directa arrancamos por digamos, la posición en equilibrio. Entonces tenemos que la relación entre PP0, digamos, aquí tenemos ya las concentraciones en equilibrio, les pongo un 0, sobre PN0, antes lo teníamos entonces como un exponencial de B0 sobre BT. ¿Listo? O lo que es igual, las concentraciones de portadores minoritarios, PN0 va a ser igual a PP0 sobre exponencial de B0 sobre T. Aquí lo único que sí fue despejar los minoritarios, que serían PN0. Bien, cuando ponemos, digamos, la unión PN, entonces la polarizamos con una batería de voltaje B, va a generar una corriente de portadores, de ambos portadores, lo que va a generar una redistribución de portadores minoritarios y mayoritarios en la unión PN, en el material semiconductor, en ambos lados. Lo que va a modificar los portadores minoritarios de PN0 a un PN, es decir, va a haber un delta de PN, y lo mismo va a pasar con los electrones. ¿Listo? Entonces va a pasar un incremento en los portadores minoritarios, principalmente ambos lados de la unión, tanto en electrones como en huecos. Esa variación de portadores minoritarios va a ser Pn menos Pn0. Y si utilizamos la expresión previa, pues eso va a hacer que, digamos, que tenga una cantidad de portadores Pp sobre exponencial. Y aquí el voltaje ya se incrementaría, pues, digamos, ya se disminuiría porque sería el voltaje B0 menos el voltaje aplicado en la batería sobre el voltaje térmico menos el PP0.
que sería el inicial, exponencial de B0 sobre BT. Y aquí podemos asumir que estos portadores de acá van a ser muy similares a la cantidad de impurezas aceptoras, que es igual a esta, que sería también de impurezas aceptoras. Entonces podemos despejar de acá Na sobre exponencial de B0 sobre BT. Y esto multiplicado a, que multiplica a exponencial de B sobre BT menos 1. Muy bien. Esa expresión, pues ya, digamos, por ustedes muy conocidas, ya está es muy parecida a o contiene la expresión del diodo. Para los delta N, pues será muy similar. En lugar de tener los portadores o las impurezas, la concentración de impurezas aceptoras, pues va a tener la cantidad de impurezas donadoras. Vamos a tener también un B0 sobre BT acá abajo, eh, y multiplicado por el exponencial de B sobre BT menos 1. Entonces tenemos la cantidad de portadores, digamos, el incremento en portadores minoritarios N, el incremento en portadores minoritarios P, y como habíamos visto en uno de los videos anteriores sobre iluminación por un lado, la corriente total o la corriente de portadores va a estar asociada con ese incremento de portadores. Por lo tanto, la corriente total es proporcional al cambio de portadores minoritarios, tanto P como N. Se puede entonces, a partir de ahí, se puede encontrar que la corriente total va a ser una corriente S, que es la corriente de saturación, multiplicada por esta expresión que tenemos acá de BT menos 1. ¿Listo? Donde IS va a ser igual al área, la carga del electrón, el NI cuadrado, y vamos a tener aquí unas relaciones de las impurificaciones y los coeficientes de difusión y la longitud la longitud de difusión del material. Entonces tenemos dN sobre el impurezas aceptoras por el LN más coeficiente de difusión P sobre impurezas donadoras L y el coeficiente de difusión en P. ¿Listo? Para más información, pues toca ir al video anterior sobre impurificación o iluminación por un lado, para que vean cómo el exceso de portadores en un lado va a generar una corriente de difusión y aparecen los términos de las expresiones para las longitudes de difusión. Entonces tenemos acá la corriente en un diodo, que es una unión del material N y un P con concentraciones de impurificaciones Na y Nd, respectivamente. Eh, y si nosotros tenemos una polarización inversa, pues va a hacer que este exponencial sea muy pequeñito y lo que quede es simplemente menos la corriente de saturación. Muy bien, hasta aquí entonces el video de unión NP, próximamente el BJT. Hasta pronto.